He vuelto, jóvenes. He vuelto, ahora sí. Reinicié todo. Ahora sí, vamos a continuar, jóvenes. Listo, jóvenes. A ver. Ahora sí, estábamos en las propiedades, ¿cierto? Del ángulo triedro. ¿Cuáles eran las propiedades? Las propiedades, la primera propiedad me decía, atentos ahí, la primera propiedad me decía que la suma de sus caras, en todo ángulo triedro, la suma de los valores de sus caras debe ser mayor de 0, pero menor de 360. Las caras del diedro, ¿cierto? O sea, los planos. En todo ángulo triedro, la suma de las caras debe ser mayor de 0, pero menor de 360. ¿Qué más se cumple? Segunda propiedad. En todo ángulo triedro, el valor de una cara va a ser menor que la suma de las otras dos caras, pero menor que la resta. Algo parecido a la existencia de un triángulo, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Una de sus caras es mayor que la resta de las otras dos, pero menor que la suma. ¿Está bien? Y luego me dice la tercera propiedad, en todo ángulo triedro, la suma de los ángulos diedros, o sea, los ángulos diedros que tiene, debe tener 3 siempre, la suma de los ángulos diedros es mayor de 180, pero menor de 540. Son las tres propiedades que debe cumplir todo ángulo triedro. ¿Está bien? De acuerdo a esto vamos trabajando con algunos tipos de ángulos triedros. Aquí tenemos 3 tipos o 4 tipos de ángulos triedros. ¿Quiénes son los ángulos triedros? Tenemos el primero. El primer ángulo se le conoce como unirrectángulo. ¿Por qué unirrectángulo? Porque una de las caras forma 90 grados. Aquí está, mira, una de las caras forma 90 grados, las otras deben ser diferentes. Luego tenemos el triedro birrectángulo. Birrectángulo porque dos caras miden 90 grados. Aquí lo ven, mira, dos caras están formando 90 grados. La tercera no forma 90 grados. ¿Está bien? Ahí está. Luego, a ver, estábamos mencionando de que tenemos los triedros correspondientes. El birrectángulo tiene dos caras que forman 90 grados. El trirrectángulo tiene tres caras que forman 90 grados. Este triedro, trirrectángulo, se dan cuenta que es la esquinita que pueden ver de repente en el piso o de repente en el techo, ¿cierto? En el techo la esquinita del vértice es un ángulo triedro que tiene tres caras que forman 90 grados en la esquinita de su techo que pueden ver, ¿cierto? Ese es un ángulo trirrectángulo, es un triedro. Luego tenemos al isósceles. El triedro isósceles quiere decir que tiene dos caras que tienen la misma medida, ¿cierto? Dos caras que miden iguales. Y el triedro equilátero, las tres caras miden, ¿cierto? El mismo ángulo. En este caso tenemos, mira, tita, 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 viene a ser ¿qué cosa? Un triedro equilátero. ¿Ok? Por acá tenemos una proyección para poder calcular el área proyectada dentro de un ángulo diedro. Mira, aquí vemos un ángulo diedro, aquí está el ángulo diedro que mide teta, ¿cierto? Tenemos dos semiplanos. Ahora, en el primer semiplano tenemos un área, el área de un triángulo, el área A. Y esa área va a proyectar una sombra en el otro plano. ¿Cómo calculamos el área proyectada en la otra sombra? Aquí está AP, área proyectada. Esa área proyectada se calcula multiplicando ¿quién? El área inicialmente del triángulo multiplicado por el coseno del ángulo diedro teta. Aquí está el ángulo diedro, ¿cierto? De esa manera podemos calcular el área proyectada. Muy bien. A ver, vamos a ver y vamos repasando las propiedades para poder desarrollar algunos problemas correspondientes a ángulo diedro o triedro. Lo único que vamos a hacer es dibujar. Tenemos que dibujar correctamente y la aplicación de las propiedades ya viene las anteriores que hemos visto. De repente se presenta una bisectriz o de repente vemos las propiedades de los triedros que hemos visto hace un momento. Por ejemplo, miren, aquí en el ejercicio número 1 me pide calcular, la distancia, medida en dicho ángulo de ángulo. Primero, dice, el interior de un ángulo diedro. ¿Cómo es un ángulo diedro, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se forma un ángulo diedro? El ¿Con ángulo, dos semiplanos? dos Dos semiplanos. semiplanos. Bien, dos semiplanos. Vamos a dibujarlo entonces
vamos a dibujarlo. Aproximadamente 2 semiplanos, profesor. Voy a dibujar entonces, ¿qué cosa? Un ángulo diedro. A ver, 2 semiplanos aproximadamente por acá. A ver, aproximadamente voy a dibujarlo. Aquí tengo un semiplano. Ahí está, aproximadamente. Acá también lo tengo. Muy bien. Aquí tengo uno. Y por acá voy a dibujar otro. Ahí está, aproximadamente. Para poder distinguirlo, van dibujando el semiplano, 2 semiplanos. Ahí está. Profesor, en el interior de un ángulo diedro, aquí tengo un ángulo diedro, pero este ángulo diedro, ¿cierto? Me dice que dentro del interior de un ángulo diedro se ubica un punto P. Como este es un ángulo diedro, nosotros sabemos que la abertura, el ángulo entre esos dos, viene a ser el ángulo diedro, ¿cierto? El ángulo entre esos dos viene a ser el ángulo diedro. Vamos a dibujar entonces la línea por acá, miren, dibujo la línea vertical, una línea perpendicular a ambos planos. ¿Para qué? Para poder ubicar, ¿cierto? ¿A quién? Al ángulo diedro. Entre estas dos rectas que he trazado, vamos a ubicar el ángulo diedro. Se trazan estas dos rectas para ubicar, ¿qué cosa, profesor? El ángulo diedro. Ahí está. No olviden que esas rectas deben ser perpendiculares a cada plano. ¿Dónde está el ángulo diedro? Todo esto es el ángulo diedro. Este de acá es el ángulo diedro, ¿cierto? La abertura que hay entre los dos semiplanos. ¿Está bien? Dice, en el interior de un ángulo diedro se ubica un punto P. ¿Cuál es el interior de un ángulo diedro? Profesor, donde está el libro abierto, ¿cierto? Donde está el libro abierto, todo ese espacio que hay, ahí me dice en el interior del ángulo diedro se ubica el punto P. O sea, ¿dónde? En este espacio de acá, mira. Entre las dos aberturas, como todo esto es el ángulo diedro, que le voy a poner de repente X, ¿está bien? Este es el ángulo diedro. En todo este espacio, en el interior, por acá de repente, profesor, aquí le voy a poner, se ubica, aquí mejor, un punto P me dice. Ahí está. Se ubica un punto P en el interior del ángulo diedro. Profesor, pero no lo distingo bien. Para que lo veas bien, ese angulito lo voy a sacar por acá, mira. Aproximadamente así debe estar. Aquí lo voy a tener, mira. Ahí está. Listo. Acá lo tengo, profesor. Ese ángulo diedro lo he sacado aproximadamente. A ver acá. Para poder distinguirlo mejor. ¿Listo? Aquí tengo ese ángulo diedro. Muy bien. Y toda esta abertura lo he sacado acá en dos planos. Todo esto debe ser X. Y por acá se ubica un punto P, me dice. Voy a colocar acá un punto P. Ese angulito lo he sacado. Mira lo que saca para que se vea mejor. ¿Qué más me dice? A ver, en el interior de un ángulo diedro se ubica un punto P que dista 6 y 5 centímetros de las caras. O sea, este punto P dista 6 y 5 centímetros de las caras. Profesor, esta recta se encuentra en la cara, en una cara, y la otra recta en otra cara. Supongamos por acá le pongo P y por acá le pongo Q. ¿Está bien? O sea, dista quiere decir del punto P hacia el plano P, hacia la cara P. Aquí esta distancia, ¿cuánto debe ser, me dice? Debe ser de 6, 6. Y la distancia hacia el otro lado, ¿cuánto debe ser? 5, 5. Es lo que me 5. dice el problemita. Vamos a dibujarlo mejor. Aquí está, lo dibujo entonces desde el punto P, trazo, ahí está, y esto debe valer 5. Pero no se olviden de algo. Siempre la distancia de un punto a una recta o un plano, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Debe ser Perpendicular. perpendicular, debe ser perpendicular, ahí está, ¿cierto? Debe ser perpendicular, muy bien. ¿Qué más tenemos? Y me dice, ya está 6 y 5 de las caras, y 10 centímetros de la arista común. Profesor, ¿dónde está la arista común? Si acá está el punto P, aquí tengo la arista común, le voy a colocar aquí A y B. Esa es la arista común, ¿cierto? O sea, profesor, la distancia del punto P, ¿hacia dónde? Hacia la arista común, la distancia del punto P hacia la arista común, ¿cuánto debe ser esa distancia, me dice? ¿Cuánto debe ser? 10. 10. Acá lo trazo 10. mejor, mira, ahí está. Esa distancia debe valer 10, profesor. Muy bien. Esa distancia, entonces, vamos a colocarlo, vale 10. Listo. Y con esto ya salió el problemita, ¿ya? ¿Qué me pide calcular? Calcula la medida de dicho ángulo diedro. Me pide calcular la medida del ángulo diedro, o sea, X, ¿cierto? Pitágoras Claro, podría ser, profesor, pero o yo sé que usted triángulo es muy notable. rápido. Aplicamos notable, claro, notable. Mira, empecemos por un lado. Por el de acá vamos a empezar, mira. Profesor, aquí tengo un triángulo rectángulo. La hipotenusa vale 10, un cateto vale 6. ¿Cuánto valdría el otro cateto? A ver, ¿se 8. acuerda? 8. 8. Claro, 8. Profesor, 6, 8, 10.
37 y 53 o no? ¿Se acuerdan Sí. o no? Ah, Claro, sí, sí, sí. profesor, muy Sí. bien. Porque este 3, para que lo puedan identificar, este 6, perdón, 6 es 3 por 2, ¿cierto? Y acá 10 es 5 por 2. 2. Profesor, claro, aquí es 3 por 2, 5 por 2, acá debe ser 4 por 2, 2. que nos salió entonces 8, muy bien. Entonces, profesor, aquí es 3. ¿Y a 3 cuánto se opone en el notable? ¿A 3 cuánto se opone en el notable? 37. O sea, profesor, 37. este pequeño angulito de acá que le voy a poner de fucsia, este angulito valdría 37. Y a 7 grados. 37 del ángulo, lo mismo voy a hacer por el otro lado. Profesor, mire este triángulo rectángulo 30. de fucsia. La hipotenusa vale 10 y un cateto vale 5. Profesor, la relación de 10 y 5, hipotenusa 10 y un cateto vale la mitad. 30. Es el notable de 30 30 y y 60. Claro, profesor. Si yo tengo la hipotenusa que vale 10 y un cateto vale la mitad 5, es el notable 30 y 60. O sea, profesor, a cinco se debe oponer ¿cuánto? A 5 se debe oponer 30. 30. Claro, 30. 30. Y el otro angulito debe ser de 60. Ya lo 60. ¿Sería identificamos. 67? Exacto. 67. Por lo tanto, profesor, por lo tanto, a mí me pide calcular el ángulo diedro, ¿cierto? Vamos a colocar por acá el diedro AB, ¿cierto? Así se denotaba, diedro AB. El diedro AB, ¿cuánto vale, profesor? Vale la suma de quién, de esos ángulos. ¿Quién es? 37, Y 37 más 30. quién, Y 30. y 3 Y más 30. 30. Ahí está. Se dan cuenta que puro notable aplicamos, pero La C. exacto, deben ustedes La formar C. siempre, sería 67 grados, deben formar la figurita correspondiente. El ángulo diedro es la abertura que hay entre los dos semiplanos. Y leyendo el enunciado me dice que en el interior del ángulo diedro, o sea, en el interior quiere decir en el espacio que está, ¿cierto? En el espacio acá. No quiere decir que este punto P está en el plano P, no, está entre el espacio del ángulo diedro. De ahí en punto P me dice que dista, aquí está, mira, dista 6 y dista 5. ¿A dónde, profesor? A ambos planos, ¿ok? Ahí está, que dista 6 y 5 de las caras, ahí está, de las caras. Y siempre la distancia de un punto a una recta, a un plano es perpendicular, no se olviden, es perpendicular. Por eso es que formamos ahí 90 grados. Ahí está, 6 y 5. Y se formaron dos triángulos rectángulos notables para poder calcular, ¿qué cosa? El ángulo diedro. Y el ángulo diedro es la abertura que hay entre esos dos semiplanos, como ya hemos, ¿cierto? Rescatado en las definiciones. Todo esto viene a ser el ángulo diedro, o sea, viene a ser eso, X. ¿Está bien? Listo. El asunto es dibujarlo solamente para poder recordar algunos conceptos que ustedes ya conocen. Pasamos entonces al siguiente. En el siguiente problemita me dice dos caras de un ángulo triedro. Profesor, aquí es un ángulo triedro. Como es un ángulo triedro, vamos a dibujarlo, mira, es por tres rayos, ¿se acuerdan? Por acá un rayo, por acá otro rayo y por acá otro rayo. Este es un ángulo triedro. Me dice profesor triedro. Muy bien. Vamos a colocar por acá las flechitas. Ahí está, las flechitas. Y por acá tenemos el vértice común, el concurrente. Triedro, me dice, es un ángulo triedro. Esta es una cara. A esta cara le voy a poner de repente alfa. Esta es otra cara. A esta cara le voy a poner beta. Listo. Y toda la cara del fondo, vamos a ponerle teta. Ahí está, este es un triedro. ¿Qué me dice por acá? Dos caras de un ángulo triedro miden 100 y 160. Profesor, supongamos que la cara que mide alfa sea 100. ¿Está bien? La cara que mide alfa sea 100 grados. Y la otra cara que mide beta, supongamos que sea 160. ¿Está bien? Para identificar. Listo. La tercera cara puede medir. ¿Cuánto medirá, profesor, la tercera cara? O sea, la cara que mide teta. ¿Cuánto medirá, profesor? Vamos a calcularlo. ¿Qué hacemos para calcular esa cara? ¿Cómo lo calculamos, profesor? Las propiedades del triedro. ¿Se acuerdan las propiedades del triedro? A ver, repasamos. Las propiedades del triedro me dice que la suma de todas las caras, ¿a qué debe ser igual? ¿Mayor o menor que quién? Revisen. La suma de las tres caras. Mayor que 0, pero menor que 360. Mayor. Muy bien. Alfa más beta más teta. Ahí está. Debe ser mayor de 0, Pero ¿cierto? menor de Pero 360. menor de 360. Ah, ya, profesor, acá hay un rango. Muy bien. Pero entonces nosotros sabemos algo. Sabemos de que alfa más beta
tiene un valor, porque ya lo conocemos. ¿Cuánto vale alfa más beta? Alfa más beta vale, aquí está alfa y acá está beta. Sería 260. 160. 260. 260, claro, más teta es menor de 360. Y por el otro lado es 0, pues no hay problema ahí. Aquí puedo llegar a una desigualdad, mira. Entonces puedo decir de que teta es menor que ¿cuánto? A ver, ahí lo tienen, mira. ¿Cuánto Que sería? 100. Menor que que 100. 100. Muy 100. bien. Hasta aquí tengo un dato, profesor. Y por el otro lado sería, pues, obviamente, mayor que 0. Mayor que 0, pero menor que 100 grados. Profesor, pero hasta ahí todavía faltan algunos Pero también datos. hay otra propiedad que habla de la diferencia. Exacto, para poder calcular el otro rango, profesor, muy bien. Claro, porque hasta ahorita dice mayor de 0 y menor de 100, pueden ser todos los que están acá, ¿cierto? A excepción de 110. Entonces vamos a limitar un poquito utilizando la otra propiedad, como dijo su compañera. ¿Cuál era la otra propiedad? La que se parecía a la existencia de un triángulo, ¿cierto? Una de sus caras, o sea, teta, debe ser mayor, 360. ¿mayor que quién? Que la resta de los otros dos, pero menor que Y la la suma de las suma. otras dos caras, ¿cierto? Esa es la propiedad. Muy bien. Entonces, como vamos a calcular la tercera cara, que es teta, teta debe ser mayor que la resta de los otros dos. ¿Quiénes son las otras dos caras? Las otras dos caras serían 160 Alfa y menos, beta. Alfa y exacto, beta. alfa y beta sería, claro. Menos 100. Exacto. Y por el Menos otro lado, 100. debería ser menor que la suma de los mismos, ¿cierto? Que la suma de los mismos. 160, 160 más 100. 260 ajá, más 100. Muy bien. Acá lo vamos a sacar. más 100. Muy bien. Más Entonces, 100. por acá, teta es mayor que ¿cuánto? A ver, restamos a la izquierda, ¿cuánto sería? 160 menos 100, ¿cuánto nos queda? Nos queda Que 60. 60 por un lado, y 60. Que 60. por el otro lado sería 60. 260. 60. 260. Muy bien. Profesor, pero aquí 260. veo algo. Mira, ¿puedo unir los dos? ¿Puedo unir las dos desigualdades para tener un rango? Sí. Miren, Sí. ajá. Profesor, el ángulo teta debe ser mayor que ¿quién? Mayor de 60 por un lado izquierdo, pero menor que ¿cuánto? Menor que Pero menor que 100. Menor que 100, claro, menor 100. que 100. Menor Estoy que ya 100. limitando el rango, 80. muy bien, exacto. Profesor, ¿qué valores puede tomar 80. teta? Puede tomar desde 61 hasta 99, pero ¿qué valores tengo, profesor? El valor que puede tomar sería entonces 80, es el único valor que está dentro del rango, profesor, mayor de 60 y menor de 80. 100. Lo busco por acá, mayor que 60, menor que 100, el único que toma 80. 80 sería 80, ¿ok? Muy bien, van completando la solución a ese problema. Estamos aplicando ahí propiedades de los triedros, ¿ok? Propiedades de los triedros. De manera similar, atento, de manera similar, van a ser la número 3. Es semejante a la número 2. A ver, jóvenes. Mientras los que ya terminaron pueden ir avanzando, la número 3 es similar al problema 2. Dígame cuál es el rango, cuál es el valor de la tercera cara. A ver, jóvenes. A ver, trabajen ahí. Es similar al problema que he hecho ahorita el número 2. La número 3 lo pueden realizar porque dice dos caras de un triedro miden 120 y 130 respectivamente. La tercera cara puede medir. ¿Cuánto medirá esa tercera cara? Ahí ustedes pueden calcular de la misma manera y me van a decir, en un momento yo también lo voy a hacer, pero a ver, quiero ver que estén avanzando. ¿Ya completaron la 1 y 2? 20. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, el mismo procedimiento realizamos porque es similar o es semejante al problema número 2, pero lo vamos a hacer. Voy a subirlo, a ver, voy a subirlo. Igual solo que cambian los valores. Exacto, claro, ¿cierto? Es semejante. Muy bien. Ahí está. Es el mismo procedimiento, se va a adoptar en la número 3. ¿Listo? Ahí estamos. A ver, rapidito por acá nos daría, que me dice también un ángulo triedro, dibujamos por acá los triedros, ahí está, el ángulo triedro. Entonces tenemos la cara por acá, voy a poner la cara alfa, igual que la anterior, alfa por acá le coloco beta, y todo sería teta. Ahí está. Entonces sabemos nosotros la propiedad siguiente, de que la suma de los ángulos o de las caras debe ser mayor de 360,
o de 0, pero menor de 360, ¿cierto? Profesor, las caras son alfa, beta y teta. Supongamos que este sea alfa y esto sea acá beta, ¿está bien? Entonces tendremos de que alfa más beta y más teta, que es el tercer lado que vamos a calcular, es mayor de 0, pero menor de 360, ¿cierto? Pero alfa más beta lo conocemos. Aquí está, alfa 120, beta 130. Alfa más beta nos daría 250. 250 más teta es mayor de 360. Pasa restando, ¿cuánto tendríamos? Teta es menor que 110. 110 por un lado, 110 grados, profesor. Y acá obviamente es mayor de 0. Ahora aplicamos la propiedad, la segunda propiedad. ¿Y qué me dice la segunda propiedad? De que esa cara teta es mayor que la resta de los otros dos. Restamos rápidamente. 130 menos 120, ¿cuánto sería? Sería 10. 10. Es menor que la suma de los mismos. 120 más 130 nos daría 250. 50. Profesor, entonces puedo decir de que teta es mayor que 10. Entonces, una de las dos desigualdades, lo 1, ¿cierto? Entonces, teta es mayor que ¿cuánto? Mayor que 10, pero menor que... Menor que 250. No, Lo unimos, 110. claro, lo unimos ya a las dos 110, 110. desigualdades. Unimos las dos 20. desigualdades. Claro, por acá, Es igual a 20. exacto, pues mayores que 10 hasta menores de 110, el único que cumple la condición es 20. 20. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, la cara teta valdría 20 grados. Muy bien. Listo, jóvenes. Completen hasta ahí, jóvenes. Y ahí nos vamos a quedar, me gana el tiempo. Hoy día la red me ha estado fastidiando bastante, pero bueno, ya se estabilizó, pero se nos agotó el tiempo. Listos, chicos. En la siguiente hora, a ver si avanzamos un poquito más de este curso, ¿ya? Porque sí, trigonometría sí tenemos un poquito adelantado. En la siguiente hora vamos a avanzar un poco de geometría. ¿Está bien, jóvenes? Nos vemos entonces más tarde. Tarea, profe. Ajá, también muy bien la actividad. ¿Nos puede ayudar en la tarea? Gracias. Ya listo, entonces Sí, vemos el la último actividad. Por problema. favor. Ya, pero ahorita, a ver, se me corta en pocos segundos. La siguiente hora, Próxima clase, profe. ya, la Sí. siguiente hora vemos la